Buenas noches, hermano. Dios le bendiga. Amén. Todo bien, Marón. Es un gozo y un privilegio realmente poder estar aquí para que nosotros podamos adorar junto al Señor y compartir este tema de la iglesia, un cuerpo, la iglesia, el cuerpo de Cristo. Voy a usar lo que me queda de voz porque estuve con los muchachos en el campamento y se aprovechó el campamento al máximo. Desde subir hasta la loma, ir para arriba y jugar baloncesto, se hizo de todo. Entonces, en esta noche para nosotros desarrollar la exposición del tema que tenemos por delante, vamos a ir otra vez al libro de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Y ahí vamos a estar viendo algunos versículos, la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Y vamos a leer algunos versos aunque no vamos a exponer todos estos versículos que vamos a estar viendo, pero vamos a leerlo por lo menos. Y vamos a leer en el capítulo número 1, versículo 22, luego algunos versículos del capítulo 2, luego algunos del capítulo número 3. Carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Apóstol Pablo a los Efesios, capítulo número 1, el versículo 22 dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Capítulo número 2, versículo número 15 y 16 del capítulo 2, mismo libro del apóstol San Pablo a los Efesios. Dice: aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Capítulo número 3, versículo número 6. Versículo 5, vamos a leer desde el versículo número 5, capítulo 3, versículos 5 y 6. Dice: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Capítulo 4, el versículo número 4 que se leyó hace un rato, dice: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. El versículo número 12 del capítulo 4 también dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y los dos versículos 15 y 16 que cierran esa sección del capítulo 4 dicen, capítulo 4, versículo número 15 y 16, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Padre, gracias por tu misericordia. Damos una vez más en esta noche. Gracias por darnos el tiempo, la oportunidad de reunirnos como cuerpo de Jesucristo, precisamente, como cuerpo local, para nosotros proclamar que Jesucristo es el Señor,
que Jesucristo tiene autoridad sobre su iglesia, y no solamente sobre la iglesia, sino sobre toda su creación, sobre todo su universo, sobre todo lo visible e invisible. Y en esta noche, oh Padre Celestial, nosotros nos encomendamos a la acción de tu Espíritu Santo para la iluminación de tu palabra, la edificación de tu pueblo, Señor, la formación de nuestros espíritus, la formación de nuestro entendimiento para comprender tu verdad, y que así, Señor, seamos equipados en la asimilación del carácter de Jesucristo para que podamos vivir como tú nos has llamado a vivir, en conformidad al llamado celestial. Gracias te damos y pedimos tu bendición y tu dirección en el nombre de Jesús. Amén. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Esta es una afirmación que nosotros encontramos en las Sagradas Escrituras. Y nosotros debemos esta afirmación a la creatividad iluminada del apóstol Pablo, donde nosotros encontramos, no en todas sus cartas, pero en algunas de sus cartas, principalmente en la carta del apóstol San Pablo a los romanos, la carta a los corintios, la carta a los efesios, también en los colosenses encontramos algunos señalamientos de que la iglesia es el cuerpo del Señor Jesucristo. Algunos han dicho que esta es la metáfora de las metáforas acerca de la iglesia, porque nosotros conocemos otras comparaciones del apóstol Pablo y también de otros apóstoles en el Nuevo Testamento con relación a la iglesia. Pero algunos dicen, y hay un gran apoyo en esto, de que la metáfora o la presentación de la iglesia como el cuerpo de Jesucristo es la que mejor representa el concepto de la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo tanto en su sentido grande, en su sentido global, universal, como en su sentido local. Y esta idea, este concepto despierta la admiración angelical, incluso cuando nosotros vemos al apóstol Pablo diciéndonos que a través de la iglesia, a través del cuerpo del Señor Jesucristo, Dios va a anunciar esos trofeos de su gracia en los siglos venideros. Y si la admiración angelical se despierta con el concepto de que la iglesia es el cuerpo de Cristo, mucho más, queridos hermanos y amigos, si tenemos aquí en esta noche, el gozo humano debe de ser expresado por esta idea de las Sagradas Escrituras de que somos el cuerpo de Cristo. Lo mínimo que nosotros podemos hacer ante el señalamiento de esta verdad es quitar el calzado de nuestros pies, porque el lugar que nosotros vamos a pisar, queridos hermanos, es santo. El simple hecho de nosotros afirmar que somos el cuerpo de Cristo desplaza automáticamente, sin que tengamos que hacer un gran esfuerzo de reflexión. El hecho de afirmar solamente que somos el cuerpo de Cristo, eso desplaza de manera automática cualquier noción equivocada acerca de la iglesia. La iglesia no es el templo, y nosotros estamos cansados de repetir esto una y otra vez. La iglesia no es la institución, en este caso institución entre comillas. Si bien nosotros podríamos ser identificados como una institución, si bien nosotros necesitamos lugares para reunirnos, la iglesia definida como el cuerpo de Cristo es más que eso. La iglesia es más que la denominación propiamente dicha. Como cuerpo de Cristo somos más que eso. Es una realidad mucho más dinámica. No importa cuán carismática pueda ser una denominación, cuán pentecostal pueda ser una denominación, cuán bautista pueda ser una denominación, cuán reformada, cuán templo biblicana. El hecho de que somos cuerpo de Cristo es más amplio, mucho más amplio. Ser el cuerpo de Cristo es un concepto todavía más profundo, más espiritual. Afirmar que somos el cuerpo de Cristo, estamos diciendo que somos un organismo que tiene una dinámica con una vida celestial, como nosotros vamos a estar viendo en algunos versículos aquí del libro del apóstol San Pablo a los Efesios.
La iglesia es un organismo que tiene vida celestial. No tiene vida denominacional, tiene vida celestial infundida por el Espíritu de Dios, como vamos a ver mañana también cuando estemos hablando de que la iglesia es el templo de Dios, el templo del Espíritu Santo de Dios. Cuando estamos hablando de que la iglesia es un organismo que está unida en servicio, unida a Jesucristo, que crece para reproducir la vida de aquel que es su cabeza, en este caso el Señor Jesucristo, estamos hablando, queridos hermanos y queridos amigos, de un concepto mucho más sublime de lo que nosotros podríamos siquiera imaginarnos. Somos el cuerpo de Cristo. Somos la iglesia de Cristo. Y como ya insinué hace un rato, somos el cuerpo de Cristo tanto en sentido universal como en sentido local. Claro está, cuando hablamos aquí ahora, en el caso de que somos el cuerpo de Cristo, estamos pensando en la iglesia local. Si bien usted pertenece al conjunto de creyentes de todos los tiempos, de hombres y mujeres que han creído y que van a creer en el Señor Jesucristo, si bien usted también está unido a ese cuerpo de fieles en el Señor Jesucristo, cuando nosotros estemos hablando aquí y estemos dominando el concepto de que somos el cuerpo de Cristo, vamos a estar pensando en la iglesia local. Porque nosotros no podremos pelear con la iglesia universal completa, pero con ese hermanito que está al lado suyo, ahí con ese sí usted puede pelear. Y cuando estemos hablando precisamente de estas ideas, nosotros no podemos servir a la iglesia de Cristo en sentido universal, porque tenemos un espacio y un tiempo para vivir y para servir en este mundo. Tenemos una generación en la que nosotros vamos a vivir. Y tenemos un grupo de hombres y mujeres que nos rodean, que son las únicas oportunidades de servicio que vamos a tener. Es refiriéndonos a ese grupo de hombres y mujeres en este tiempo, en nuestra generación, que nosotros vamos a estar pensando cuando decimos que somos el cuerpo de Cristo. Claro, como dije, también el concepto tiene que ver con la iglesia universal. Si nuestros corazones, queridos hermanos, y nuestro entendimiento conectan con esta idea de que somos el cuerpo de Cristo, nosotros estaremos dando uno de los pasos más significativos en nuestra comprensión de qué es la iglesia, de quiénes somos, de qué estamos haciendo aquí. Habremos dado uno de los pasos más significativos en nuestra comprensión de nuestra relación con Dios. Este es el plan de Dios. Que nosotros podamos entender esta idea, que nosotros podamos entender que somos el cuerpo de Cristo. Así es como Él lo vio desde el principio, y esto quedará claro cuando leamos algunas de las escrituras que tenemos para leer en esta noche. Lo significativo de esto, por ejemplo, de esta idea que Pablo la trajo una y otra vez, por ejemplo, en el caso a los romanos, y vamos a ver esos versos que están fuera de Efesios para verlo y no volver más a ello, y nos quedamos otra vez en la carta de Pablo a los Efesios. Por ejemplo, a los romanos Pablo le dice en el capítulo número 12, cuando le está hablando a ellos acerca del servicio, de los dones espirituales, en el versículo número 5, Pablo le dice, capítulo 12, versículo 5 de Romano: así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. A los corintios, que era una iglesia que estaba dividida, el apóstol Pablo también, para tratar este problema de división, les recuerda que ellos habían sido todos bautizados por un mismo espíritu en un solo cuerpo, para traer otra vez la iglesia a la reflexión en cuanto a su unidad, en cuanto a su armonía. El apóstol Pablo también lo hace en ese caso de los romanos, para hablarle del servicio, de la dinámica, de la coerción que debe de haber dentro de la iglesia, de la unidad que debe de haber dentro de la iglesia. Igual se lo dice a los colosenses cuando dice que Cristo es la cabeza del cuerpo. Y se lo dice aquí ahora a los efesios para seguir edificando su fe de que Cristo es la cabeza de la iglesia y que la iglesia es su cuerpo. ¿Por qué para Pablo es tan importante recordar a iglesias en medio de sus conflictos y en medio de sus debilidades, recordarle que ellos eran el cuerpo de Cristo? Era importante, mis hermanos, que él hiciera eso,
porque nosotros no solamente podemos o debemos dar definiciones de que somos el cuerpo de Cristo. Es viviendo como el cuerpo de Cristo que esto queda evidenciado. Y es por eso que Pablo trae la doctrina como la solución a los problemas prácticos de la iglesia. Somos el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y estamos unidos vitalmente a Jesucristo para que nosotros expresemos su vida y expresemos su ministerio. Regresando otra vez al libro del apóstol Pablo a los Efesios, nosotros vamos a ver tres ideas grandes aquí en esta noche. Lo primero que vamos a estar viendo es que cuando hacemos esta afirmación de que somos el cuerpo de Cristo, nosotros estamos hablando de que ha llegado, queridos hermanos, algo que se había anunciado en las Sagradas Escrituras, aunque como Pablo lo dice en el capítulo número 3, no se había dado a conocer en la manera que nosotros lo estamos conociendo ahora. Estamos hablando del cumplimiento de los tiempos. Lo que algunos estudiosos llamarían los tiempos escatológicos o los tiempos del fin. Y en segundo lugar, cuando nosotros hablamos de que somos el cuerpo de Cristo, vamos a verlo también desde el punto de vista de la diversidad y la unidad, o la unidad que debe de darse en medio de la iglesia a través de la diversidad que hay también dentro de la iglesia, lo que algunos llamarían el aspecto eclesiológico, el aspecto que tiene que ver con la dinámica de la iglesia, y lo vamos a ver en el capítulo número 4 aquí de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Y finalmente nosotros vamos a ver también que la iglesia como cuerpo de Cristo tiene bajo su responsabilidad la continuidad de la obra de Cristo. Lo primero que nosotros vamos a ver aquí es el hecho de que la iglesia, por estar unida a Cristo, por tener esta identidad de ser el cuerpo del Señor Jesucristo, es la nueva humanidad, es el nuevo hombre. Este es el tiempo final cuando Dios ha introducido su nueva creación, y la iglesia como cuerpo de Cristo es esa nueva creación, es esa nueva concepción, ese nuevo hombre que está siendo formado a la imagen del último Adán, a la imagen de Jesucristo. Ahora, yo no quiero pasar por alto que cuando nosotros mencionamos en los círculos evangélicos la palabra tiempos finales, por lo general, de inmediato nos llega a la cabeza el rapto de la iglesia, los 4 caballos de Apocalipsis, la bestia 666, el anticristo y cosas como esa. Y está bien, porque eso está en las Sagradas Escrituras. Pero cuando hablamos aquí de que el cuerpo de Cristo, que la iglesia, la idea de que somos el nuevo hombre que Dios ha formado en Cristo, cuando hablamos de eso, eso también pertenece a los últimos días, a la conclusión de la historia. Y aquí hay un versículo que usted conoce bastante de la carta del apóstol Pablo a los Efesios, el capítulo número 1, versículo número 3. Lo vamos a leer para refrescarlo. Si quizá hay alguien que no lo conoce el versículo, pues hoy es su día de suerte, porque este es grande. Y si usted no se lo sabe, apréndaselo. Versículo número 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Las últimas palabras de este versículo, en Cristo. Yo sé que esto ya está sazonado una y otra vez en medio nuestro, pero tenemos que recordarlo para que nuestro tema pueda tener su fundamento y sentido. Esa frase, en Cristo, no solamente explica en el libro a los Efesios, esa frase explica la razón de ser de la historia humana. Esa pequeña frase, en Cristo, es la razón de ser de las escenas de la historia humana. Y si nosotros dividimos la historia humana simplemente en 2 escenas y decimos una escena en Adán y otra escena en Cristo, nosotros hemos resumido el desenlace de la historia. Mire esto en el capítulo número 2, versículos número 12 y 13. No se detenga mucho en esos versículos porque no nos vamos a detener a explicarlo, solamente para ver esa división, esa clasificación. Mire el versículo número 12 como dice:
en aquel tiempo estabais sin Cristo. Versículo número 13, pero ahora en Cristo Jesús. Pablo está diciendo, había un tiempo, una clasificación, hay una clasificación, un estado sin Cristo, pero ahora en Cristo, donde hemos recibido todas esas bendiciones, es en ese ser, es en esa esfera, es en el Salvador, donde nosotros somos el cuerpo de Cristo. Ahora es tarea suya leer en la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, leer y subrayar las veces que aparece la expresión en Él, en Cristo, en Jesús. Eso es tarea suya. No tenemos tiempo para hacer eso aquí. Ahora, por el momento vamos a decir que todas las cosas que nosotros podamos considerar buenas, toda bendición, como dice el versículo número 3, en la mayoría de los casos relacionadas con el presente y relacionadas con el futuro, ya han sido descargadas a la cuenta de aquellos que están en Cristo. Estamos diciendo con eso que todo lo bueno que está por venir ya está garantizado para los que están en Cristo. Tanto así como si ya usted lo hubiese recibido. Tanto así, queridos hermanos y queridos amigos, que lo que Dios nos dice y nos está comunicando a través de su palabra es que por ser nosotros personas que estamos en Cristo, ya hemos recibido todo lo que Él ha recibido. Eso es lo que Él afirma en el capítulo número 2, que nosotros no tenemos tiempo de ver en esta noche. Este hecho, queridos hermanos, de que estamos unidos a Cristo, que estamos en Cristo, que no podemos ser separados de Cristo, que estamos compartiendo todo lo que Él ha recibido. Esa es nuestra unión vital con Él, con Cristo. Sin estar unido a Cristo, no se puede ser parte de su cuerpo. Por muy temprano que usted llegue, por muy tarde que se vaya, por mucha camiseta que usted tenga, por mucho pan y vino que usted haya tomado en la comunión, si usted no está unido a Jesucristo, usted no es parte de su iglesia. Es esta unión vital con Jesucristo que nos conecta con Él, con su cuerpo, con lo que Él es. Nosotros debemos pensar, queridos hermanos y queridos amigos, que Cristo tiene la vida de la resurrección. Aquellos que están en Cristo tienen la vida de la resurrección. Nosotros tenemos que pensar que Cristo ha sido exaltado por el Padre, que Cristo ha recibido todo del Padre y que los que han creído en Cristo han recibido todo de Cristo. Eso es lo que dice el versículo número 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Después de Cristo no hay nada. Él es el postrer Adán, la cabeza de la nueva humanidad, el cumplimiento de los tiempos. Pero esto se puede notar con más luz todavía cuando nosotros vemos aquí mismo capítulo número 1, versículo número 9 y 10. Dice el texto, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿Cuál es ese plan? Eso es lo que se expresa en el versículo número 10. Reunir todas las cosas en Cristo, recrearlas, reunir, poner todas las cosas bajo una sola cabeza en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, cuando venga el fin, así la que están en los cielos como la que están en la tierra. Reunir todas las cosas en Cristo. ¿Y dónde está usted? ¿Dónde estoy yo cuando hemos creído? Estamos en Cristo, siendo llevado a esa culminación, a ese clímax, a ese final que el Padre se ha propuesto. No hay que leer muchas veces ese versículo para darnos cuenta qué es lo que Dios está haciendo. Cristo es el fin de las contradicciones, del laberinto,
complejo del corazón humano, porque Dios es reconciliado a través de su Hijo con nosotros. Nosotros somos reconciliados con Dios y también nosotros somos reconciliados con los demás en este cuerpo que conocemos como la iglesia, el cuerpo de Cristo. Es por esta razón, queridos hermanos, que el apóstol Pablo, versículo número 16 y 18 de este mismo capítulo número 1, Pablo no tiene duda de lo que somos. Y él entiende que la iglesia necesita afirmarse en lo que somos. Y por eso él está orando para que la iglesia sea iluminada en la comprensión de lo que está sucediendo en medio de ella, qué es lo que Dios está haciendo. Mire esos versículos número 16 y 18, dice el texto del capítulo número 1. No ceso de dar gracias a Dios por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Somos el cuerpo de Cristo. Dios está manifestando su poder de manera extraordinaria, llevando a conclusión la historia, colocándolo a ustedes en Cristo. Ahora el capítulo número 2 nos dice que hemos recibido esa vida escatológica, esa vida del tiempo final, esa vida de la resurrección. Versículo número 1 y versículo número 4 del capítulo número 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Mis hermanos, un muerto es un muerto. Y usted puede ponerlo a ver toda la televisión que usted quiera y después le preguntarle qué dijeron. Él no le va a decir nada. Y aquí Dios nos está diciendo que Cristo nos dio vida. Y mire el versículo número 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en esa época de la cual ya nosotros somos parte, en el siglo venidero, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Somos el cuerpo de Cristo. Somos la conclusión de la historia. Somos la nueva humanidad. Note eso, capítulo número 2, versículo 15. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear, no para remendar, sino para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellos las enemistades. Y otro que usted conoce bien, en capítulo número 2, versículo número 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Somos el poema de sus manos, creados en Cristo Jesús. Y sabemos que para buenas obras, pero el punto aquí es que hemos sido creados en Cristo. Por eso nadie que no sea parte de la nueva creación puede ser parte del cuerpo de Cristo. Hemos sido creados en Cristo. Nuestro enfoque está ahí. Somos el cuerpo de Cristo porque tenemos esa vida espiritual que viene de Cristo, esa conexión vital con Jesucristo, y quien no tiene esa vida no puede ser parte del cuerpo de Cristo. Esto parece estar tan claro en el libro de los Efesios, tan clara esta revelación. Es la unión vital con Jesucristo que nos hace parte de su cuerpo. Somos un nuevo cuerpo, somos una nueva humanidad con las características genéticas del Cristo resucitado. No hay nada en el futuro
que ya nosotros no hayamos recibido en Cristo como parte de su cuerpo. Al estar en Cristo somos parte de Él mismo. Y esto es lo primero que nosotros tenemos que establecer. Lo segundo tiene que ver, queridos hermanos y queridos amigos, con el aspecto de unidad que debe de darse en la iglesia como cuerpo de Cristo dentro de su diversidad. Y como yo sé que los predicadores que han de venir después en la semana van a hablar también de este capítulo, yo voy a dejar muchas cosas aquí, ¿verdad? Para que ellos las resuelvan, principalmente las difíciles. Para que ellos se encarguen de eso. Pero mire aquí, el capítulo 4, versículo número 1, hasta el versículo número 16, si bien el apóstol Pablo va a usar muchas palabras aquí para hablarnos de la iglesia, el apóstol Pablo va a darnos 3 ideas importantísimas aquí en cuanto a la iglesia, y lo que va a dominar su mente y su pensamiento, precisamente del versículo número 7 en adelante, es la idea funcionando como un cuerpo. Ahora, aquí en el capítulo número 4 no tiene que ver tanto con el asunto de la unión vital con Jesucristo, sino con el asunto de la comunidad, de cómo se ve. No tiene que ver con la posición, porque en Cristo eso no puede ser perfeccionado por nosotros. Eso es ya perfecto. Ya eso tiene todas sus garantías en Cristo. El asunto aquí es cómo se ve la realidad de que ya estamos unidos en Jesucristo en la práctica. Cómo se ve en la dinámica de la iglesia. Cómo nosotros reflejamos en la práctica de la doctrina que nosotros somos realmente el cuerpo de Jesucristo. Nosotros pasamos aquí de la afirmación a la orden. Pasamos de el indicativo al imperativo. Pasamos de la doctrina definida a la doctrina aplicada en el capítulo número 4. ¿Cómo se ve? Ya no esa posición, esa fotografía de que estamos ahí con Dios. Ahora es cómo se ve esa iglesia en movimiento. ¿Cómo se ve esa iglesia mientras se dan codazos no intencionales los unos a los otros? Porque si son codazos intencionales, usted hay que sacarlo de juego. ¿Cómo se ve en esa dinámica? ¿Cómo se ven operando unos con otros? Eso es lo que el apóstol Pablo va a estar tocando aquí en el capítulo número 4. La unidad del cuerpo, la actividad del cuerpo, el crecimiento del cuerpo. Porque si bien nosotros tenemos el ADN celestial, como lo tiene cualquier niño cuando nace, y que luego cuando él ya sea un hombre maduro, también va a tener ese mismo código genético. Así la iglesia tiene el código genético de Cristo, pero tiene que ir creciendo. Tiene que ir madurando. Ese cuerpo tiene una dinámica, cómo funciona. Y el apóstol Pablo nos dice en los primeros versos que ese cuerpo tiene que tener unidad. Y como eso es un tema para la semana, nosotros vamos solamente a leer los versículos del 1 al 6, que dice: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pablo está diciendo aquí, los primeros versículos, aquí hay cosas que nosotros no podemos cambiar, que nos unen, que son estables, firmes, que son para siempre. Somos un cuerpo, es un espíritu. Nosotros hemos sido llamados con una misma esperanza. Nosotros tenemos un solo Señor, tenemos una sola fe, tenemos un solo bautismo y tenemos a un solo Padre. Eso está claro. Ahora, ¿cómo debemos funcionar? ¿Cuál es el principio aquí? Este es un principio que va a contracorriente. El cuerpo de Cristo no es un asunto individual. Nadie es el cuerpo de Cristo solo. Esta idea del cuerpo de Cristo
es la idea de la comunidad funcionando. Es la idea de mi relación con los demás. Si usted se da cuenta, las virtudes, las cualidades que el apóstol Pablo describe, versículo número 2, versículo número 2 precisamente, cuando nos habla de la humildad, la mansedumbre, de soportarse con paciencia, de tener amor y de tener paz, esas mismas cualidades son cualidades comunitarias. Porque usted solo, ¿para qué usted necesita ser humilde? Usted solo, ¿para qué usted necesita paciencia? ¿Con quién? ¿Con el gato? Usted solo, para mantener la paz, ¿con quién? Usted lo dejamos solo por allá con su loma y usted ahí tranquilito. Usted ni va a pelear con nadie, ni va a necesitar humildad. Usted puede ser todo lo orgulloso que usted quiera ahí con usted mismo. Ahora, Pablo está pensando en el concepto de unidad dentro de la iglesia. ¿Cómo se vive esta nueva realidad de que estamos conectados con Jesucristo? ¿Cómo se ve en la práctica? ¿Por qué? Porque la práctica va a afirmar o negar que somos parte del cuerpo de Cristo. Pablo me está diciendo, la vida celestial, la nueva vida se desarrolla de esta manera, en humildad, mansedumbre, paciencia, amor y en el vínculo de la paz. Y si eso no está, estamos negando que somos un cuerpo, que tenemos un espíritu, que tenemos una misma esperanza, que tenemos una misma fe. La manera de confirmar eso es preservando dentro de esas virtudes, practicando esas virtudes de la nueva vida. Así es que nosotros afirmamos que somos el cuerpo de Cristo, que somos todos de una misma fe, que todos somos de un mismo bautismo, etcétera, etcétera. Por eso Pablo señala eso en esos versículos para decirnos, esta es la manera de preservar la unidad dentro de la iglesia. Claro, luego ahora Pablo va a hablar de la dinámica de servicio. No vamos a ver todos esos versículos, sí lo vamos a leer, pero lo vamos a detener solamente en el versículo número 12. Dice versículo número 7 en adelante, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Y eso de qué subió? ¿Qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, para la edificación del cuerpo de Cristo. Pablo está diciendo, versículo número 12, le dejo el resto a los maestros que vienen en el camino. Ojalá el Señor los ilumine. Versículo número 12. Pablo está diciendo, dentro de la dinámica del cuerpo de Cristo, ¿cómo debe de darse esta dinámica? Los santos están siendo perfeccionados por los dones que se dan dentro del contexto de la iglesia. Y si bien aquí tenemos dones que tienen que ver con los apóstoles, con los profetas, y en este caso ahora dones de edificación como los pastores y los maestros, pero eso es lo mismo con relación a cualquier don dentro de la iglesia. El don tiene que ver para que nosotros seamos edificados como cuerpo de Cristo, aunque estos dones que están aquí son dones que tienen que ver con el manejo de la revelación de Dios y la palabra de Dios, con alimentar a la grey de Dios con la palabra de Dios, lo que nos hace pensar que el perfeccionamiento de los santos aquí tiene que ver con la formación ética y moral del pueblo de Dios en el conocimiento de las Sagradas Escrituras. Más que un traspaso de habilidades, es un traspaso de el conocimiento de la verdad de Dios en las Sagradas Escrituras. Si bien también el entrenamiento en las habilidades tiene su lugar y es importante, pero aquí el perfeccionamiento es ético, es moral. Si usted se da cuenta, el crecimiento es en amor, el crecimiento es en humildad, el crecimiento es en carácter. Y ese perfeccionamiento tiene que ver con ir llevando a los creyentes a un nivel de vida que respalde lo que hacen en la obra del ministerio. Y Pablo está diciendo, todos están siendo o deben de ser perfeccionados para ministrar en el cuerpo.
Y si usted se da cuenta, dice el texto, que esto es para la obra del ministerio. La Reina Valera dice ministerio, la palabra griega realmente es diaconía. Entonces el apóstol Pablo está diciendo para la obra del servicio. Porque quizás la palabra ministerio podría oírse muy técnica y algunos hermanos quieran salir corriendo y decir, no, yo no estoy involucrado en el ministerio de la iglesia. Y entonces ya se oye que hay que darle una cartera o algo por el estilo. No, aquí es el servicio, lo que Dios nos ha llamado a realizar dentro de la iglesia, que somos capacitados con la palabra de Dios. Y afirmamos que la capacitación es con la palabra de Dios, por el hecho de que también Pablo dice a Timoteo que la palabra de Dios es que puede capacitar al hombre de Dios para toda buena obra. La palabra de Dios es que nos capacita con la calidad de vida que se necesita para servir en el santuario. Si nosotros podíamos hacer ese tipo de señalamiento. Y mire cómo dice el versículo. Es para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Es para la edificación de los hermanos. El servicio dentro de la iglesia no es un asunto de exhibicionismo. No es un asunto para que la gente no haga bembito y se ponga guapa. Hay que ponerle a hacer algo. No es para competir. Si ellos hacen algo, pues yo también hago algo. El asunto tiene que ver con la edificación del cuerpo de Cristo. Quizá esto va a sonar un poquito extremo, pero déjeme decirle algo. La iglesia solamente, la iglesia local puede ser edificada por la acción de sus miembros. A la medida que la iglesia integra más actividad de sus miembros en el servicio de su dinámica, es una iglesia que se hace más y más fuerte y desarrolla más calidad espiritual y moral como iglesia y refleja más de la persona del Señor Jesucristo. Eso va contracorriente. Por mucho que nosotros podamos edificarnos escuchando sermones y escuchando predicaciones a través de las redes sociales, y he aquí uno que oye muchísimos, tengo para decirle que nada se parece a estar aquí. Nada es como estar reunido con los hermanos. Nada. Y el gran anhelo quizá de muchas personas que no puedan y tengan que depender de esa cosa, el gran anhelo debería ser yo estar con mis hermanos adorando al Señor ahí en medio de ellos. Eso debe de ser un anhelo para nosotros, porque nada es igual al cuerpo reunido para servirse y para adorar a Dios. Eso no tiene, queridos hermanos, comparación. Es tanto así que yo sé que puedo edificarme muchísimo, leyendo muchísimas cosas, haciendo muchísimas cosas, pero el Señor Jesucristo dice, es donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Ese es el concepto de cuerpo, ese es el concepto de unidad, y también por la simple razón de que los dones y el servicio son las capacidades del Espíritu Santo de Dios para Dios hacer a través de nosotros lo que Él haría si Cristo estuviese encarnado. Así que estamos hablando, queridos hermanos, de ser el instrumento de Dios para la edificación del cuerpo de Cristo. Y a la medida que con mi accionar, mi participación en el cuerpo de Cristo, la iglesia se hace más fuerte, en esa misma medida también yo me hago más fuerte como parte de la iglesia de Cristo. Y este, queridos hermanos, es el llamado de Dios para nosotros en conexión con su iglesia. Y finalmente aquí en este capítulo está el hecho del crecimiento. Mire cómo dicen los versículos, vamos a leer también, no vamos a hablar de todo, solo versículos 15 y 16 vamos a decir algo. Dice versículo número 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del crecimiento y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Eso ya está en nosotros, pero tenemos que seguir creciendo.
para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina. Usted se da cuenta que cuando hablamos del perfeccionamiento de los santos, tiene que ver con doctrina. Por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro. No la actividad de 2 o 3 miembros de la iglesia, sino la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Mire, el hecho de que usted se vea buen mozo o buena moza, se debe a que todo en usted fue creciendo todo al mismo tiempo. No se le quedó un brazo chiquito y le creció un brazo, y el brazo largo y el otro chiquito. No, nada más le crecían las orejas y era tan bueno que hasta sordo salió. O que nada más le crezca la nariz, y lo dejo ahí ya. Lo que hace que las cosas se vean bien es el crecimiento coordinado de cada elemento. Y entonces hay esa simetría que le da, ¿verdad?, la hermosura. Nosotros no podemos hablar en la iglesia de que nosotros tenemos 3 hermanos que esos crecen. Esos 3 hermanos son la iglesia. Esos 3 hermanos son el cuerpo de Cristo. ¿Y quién es el cuerpo de Cristo? Los 3 hermanos que crecen. No, Pablo está hablando aquí de que cada miembro conectado, coordinado, crece el cuerpo, la comunidad. Somos tan fuertes y somos tan grandes como el tamaño del más chiquito. Eso es así, es la acción de cada miembro conectados, funcionando para que nosotros podamos crecer como cuerpo. Cada área de la iglesia funcionando. Esta participación, mis hermanos, es lo que nosotros llamamos ministerio dentro de la iglesia. Y así es que la iglesia crece. Finalmente, mis hermanos, mire, y esto es un versículo que vamos a ver, capítulo número 6. Pablo hablando de la armadura del creyente en el versículo número 15. Y nosotros explotar la idea de que la iglesia como cuerpo de Cristo tiene la responsabilidad de la continuación de la obra de Cristo no parece ser algo difícil. La iglesia se expande, la iglesia da a conocer el evangelio y de esa manera lleva como representante de Cristo, como cuerpo de Cristo, como nuevo hombre, como la nueva humanidad, lleva a los demás el evangelio que reconcilia a los hombres con Dios. Pablo, hablando de la armadura de Dios, ahí da un elemento cuando dice en el versículo número 15, y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Nosotros sabemos que Pablo está señalando más el aspecto defensivo que el aspecto ofensivo aquí en el caso de la armadura de Dios. Pero mis hermanos, Pablo está describiendo a un soldado romano. Y si usted estudia un poquito la historia romana, usted va a estar muy lejos, o al soldado romano, usted se va a dar cuenta de que los romanos no estaban, nosotros estamos aquí para defendernos, que vengan a darnos todo el que quiera. No, los romanos eran conquistadores. Y el soldado romano sabía que cuando se ponía la sandalia, no era para ir a dar los buenos días al vecino. Que cuando él se ponía las sandalias, llegaba el momento para pelear. Llegaba el momento para salir a marchar en la guerra. El calzado en sus pies, con la prontitud, con la preparación del evangelio de la paz. Es cierto que nosotros debemos afirmarnos para que no resbalemos en cuanto a nuestro conocimiento del evangelio. Pero esa misma firmeza debe convertirse al mismo tiempo en testimonio. Esa misma firmeza en el evangelio de la paz debe convertirse al mismo tiempo en testimonio. Y si bien la iglesia como cuerpo de Cristo es llamada a hacer todo tipo de bien,
todo tipo de obras, si Dios nos da la oportunidad de hacerlas filantrópicas, caritativas, sociales, todo lo que usted le quiera poner. Pero lo único que la iglesia no debe descuidar nunca es la proclamación del Evangelio, tal como está en las Sagradas Escrituras. Esa es una tarea que nosotros tenemos como cuerpo de Cristo. Mis hermanos, la razón por la que usted puede ver que yo estoy vivo es porque usted me está escuchando, me está viendo que estoy moviendo la mano y todo eso. La razón por la que usted se puede dar cuenta que yo estoy conectado con este espacio y este lugar es mi cuerpo. Sin cuerpo yo no puedo estar en contacto con este mundo. Sin cuerpo yo soy un fantasma. Y si usted se entera un día que el cuerpo mío apareció sin vida por ahí, no se asuste, estoy en el cielo. Pero si usted se entera y yo voy y me le aparezco, salga corriendo, que eso no es normal. ¿Okay? Necesitamos el cuerpo para estar en contacto con la historia. El cuerpo es el dispositivo que Dios nos ha dado para estar en contacto con el espacio, con el tiempo, con las cosas. Ese es el instrumento que Dios nos ha dado para nosotros ser parte de esta historia. Sin el cuerpo, automáticamente ya no estamos en esta historia. Ya, pertenecemos a otra historia, menos a esta. Ya estamos de otro lado. Se va a hablar de nosotros, érase una vez fulano. Pero necesitamos el cuerpo para esa conexión. Claro, no afirmamos que la iglesia es la reencarnación de Jesucristo, porque esto no es lo que dice las Sagradas Escrituras. Pero esta idea del cuerpo místico espiritual de Cristo, lo que la Biblia nos está diciendo es que la iglesia representa a Jesucristo, que la iglesia lo representa tanto en su ética, en su moral, en su doctrina, como en su misión. La iglesia es la heredera de la misión de Jesucristo. Por tanto, la iglesia es, en cierto sentido, el cuerpo con el cual Cristo tiene contacto con este mundo. Y sin la iglesia, este mundo hablaría de Cristo como un fantasma que se fue. Pero la manera de nosotros hacer palpable la presencia de Jesucristo, tanto en nuestra dinámica como en nuestra misión, es que la iglesia viva como el cuerpo de Jesucristo, como lo que es. Ya somos el cuerpo de Cristo. Y aunque no somos todavía un varón perfecto, el ADN del cielo está metido en nosotros para que eso se vaya desarrollando. Y cuando se nos haga el análisis, cuando lleguemos allá a ese varón perfecto y se nos haga el análisis celestial otra vez, se nos haga el análisis de paternidad, va a salir el mismo ADN de Jesucristo. Pero nosotros tenemos que ir creciendo en eso. Somos la iglesia de Cristo, somos el cuerpo de Cristo. Padre, gracias por tu misericordia y tu bondad en medio nuestro. Ayúdanos, Señor, a representarte de una manera digna, a vivir, como dice aquí tu palabra, en conformidad al